Estudio Bíblico Escuela Dominical domingo 28 de julio de 2024. Tema: Angustia del siervo de Dios ante la rebelión del pueblo. Lección: Números 1:10. Texto: Segunda de Crónicas 1:10. Comentario: La historia bíblica está marcada por momentos en los cuales los siervos de Dios se enfrentaron a la angustia profunda debido a la rebelión y desobediencia del pueblo que fueron llamados a guiar y cuidar. Estos momentos no solo revelan la carga espiritual y emocional que conlleva la responsabilidad de liderar conforme a la voluntad divina, sino también la profunda conexión emocional y espiritual que estos siervos tenían con aquellos a quienes servían. La angustia del siervo de Dios ante la rebelión del pueblo no se limita simplemente a una preocupación superficial por la dirección moral o el cumplimiento de las normas religiosas. Más bien, refleja un dolor profundo en el corazón del siervo, al ver a aquellos a quienes ama y guía apartarse del camino de Dios. Esta angustia surge del deseo ferviente de ver al pueblo alineado con la voluntad divina, experimentando las bendiciones y la protección que vienen de vivir en obediencia y comunión con Dios. Además, la angustia del siervo de Dios no es solo una expresión de preocupación personal, sino también un reflejo del amor incondicional de Dios por su pueblo. Como portadores del mensaje divino y guardianes de su ley, los siervos de Dios a menudo se encuentran en la posición de interceder por el pueblo, buscando la restauración y reconciliación con Dios en medio de la rebelión y el alejamiento. Este tema no solo resuena en las narrativas bíblicas, sino que también tiene relevancia y aplicación en la vida y ministerio contemporáneos. Los líderes espirituales y aquellos llamados a guiar a otros en el camino de la fe frecuentemente enfrentan desafíos similares, luchando con el peso de la responsabilidad y la carga emocional cuando ven a aquellos a quienes sirven alejarse de la verdad y la justicia de Dios. 1. Intercesión ferviente por el pueblo. El siervo de Dios ora fervientemente por el pueblo, buscando la misericordia y la gracia de Dios en medio de la rebelión. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte? 2. Carga por la santidad y obediencia. El siervo de Dios siente la carga por la santidad y la obediencia del pueblo, anhelando verlos caminar en rectitud delante de Dios. Salmo 119. 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. 3. Desesperación ante la dureza de corazón. La angustia aumenta al enfrentar la dureza de corazón y la resistencia del pueblo a la palabra de Dios. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se convirtiese en aguas, y mis ojos en fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. 4. Llamado al arrepentimiento y retorno. El siervo de Dios clama por el arrepentimiento y el retorno del pueblo a Dios, buscando restauración y perdón. Joel 2:12. Conviértenos, oh Jehová, a ti, y nos convertiremos, renueva nuestros días como al principio. 5. Compasión y amor incondicional. La angustia del siervo de Dios revela su compasión y amor incondicional por el pueblo, deseando su bienestar espiritual. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. 6. Sentimiento de soledad y aflicción. La carga espiritual del siervo de Dios puede llevarlo a sentir soledad y aflicción profunda por la condición espiritual del pueblo. Salmo 69:3. Estoy cansado de clamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. 7. Esperanza en la fidelidad de Dios. A pesar de la angustia, el siervo de Dios encuentra esperanza en la fidelidad y el amor redentor de Dios para con su pueblo. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Conclusión: en la angustia del siervo de Dios, vemos un reflejo del corazón compasivo y apasionado de Dios por su pueblo. A través de los profetas,
líderes y siervos mencionados en la Biblia, comprendemos que Dios no solo les llama a proclamar su palabra y guiar en rectitud, sino también a interceder y rogar por la restauración del pueblo en su relación con Él. En un contexto moderno, esta angustia sigue siendo relevante. Los líderes espirituales enfrentan desafíos similares al ver a las personas bajo su cuidado alejarse de la verdad y la voluntad de Dios. Sin embargo, también encuentran consuelo y esperanza en la promesa de que Dios está obrando en cada corazón y que su gracia es suficiente para restaurar y transformar vidas. La angustia del siervo de Dios nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe, la oración constante y la confianza en la soberanía de Dios. Es un llamado a la fidelidad en la enseñanza y el ejemplo, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que puedan surgir en el camino. En última instancia, nos recuerda que Dios es fiel y que su amor redentor nunca falla, animándonos a seguir confiando en Él en todo momento y circunstancia. Primer título. Conducta disconforme, reprobada por Dios y su siervo, versículo 10. Léase, Romanos 12:2, 1 Timoteo 6:8. Comentario. La conducta disconforme no solo se limita a transgresiones específicas contra los mandamientos de Dios, sino que también incluye la falta de arrepentimiento y la persistencia en caminos que llevan a la alienación espiritual y moral. Es una desconexión con los valores eternos de Dios y una resistencia a su corrección amorosa. El siervo de Dios, en su papel de guiar y exhortar al pueblo hacia la santidad y la obediencia, enfrenta el desafío de confrontar estas conductas disconformes con la verdad bíblica. Esta tarea no es fácil, ya que implica la necesidad de discernimiento espiritual, coraje moral y compasión por aquellos que han caído en caminos errados. La reprobación divina hacia la conducta disconforme es un reflejo del carácter santo y justo de Dios. Su deseo es que todos los seres humanos vivan de acuerdo con su voluntad para experimentar la plenitud de vida y el propósito para los cuales fueron creados. Sin embargo, cuando las personas eligen seguir su propio camino, se alejan de esa comunión íntima con Dios y enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Para el siervo de Dios, confrontar la conducta disconforme es un acto de amor y fidelidad a Dios y a su palabra. Implica enseñar con claridad los estándares divinos de conducta y estar dispuesto a guiar al arrepentimiento y a la restauración mediante la gracia y el perdón de Dios. 1. Pecados de idolatría y adoración falsa. La idolatría y la adoración de falsos dioses son conductas que Dios reprende severamente. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. Inmoralidad sexual y perversión. La inmoralidad sexual y la perversión son conductas que están en conflicto directo con los estándares de santidad de Dios. Primera a los Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 3. Violencia e injusticia. La violencia y la injusticia, especialmente contra los indefensos y los oprimidos, son abominaciones delante de Dios. Proverbios 6:16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 4. Mentira y engaño. La mentira y el engaño son contrarios a la naturaleza de Dios, quien es el Dios de verdad. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que hacen verdad son su contentamiento. 5. Orgullo y arrogancia. El orgullo y la arrogancia son actitudes que Dios rechaza, pues van en contra de la humildad requerida delante de Él. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. 6. Desobediencia y rebelión contra Dios. La desobediencia y la rebelión contra los mandamientos de Dios son una afrenta a su autoridad y soberanía. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 7. Falta de amor y misericordia.
la falta de amor y misericordia hacia los demás es una conducta que no refleja el corazón de Dios, quien es amor. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Conclusión, para el siervo de Dios, confrontar la conducta disconforme es un acto de fidelidad y amor hacia Dios y hacia aquellos a quienes sirve. Es un llamado a proclamar la verdad con valentía y a guiar en el camino de la rectitud, siempre buscando la restauración y el arrepentimiento en aquellos que se han apartado de la verdad. En última instancia, la conclusión nos lleva a la esperanza en la gracia redentora de Dios. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, tenemos el perdón y la oportunidad de vivir una vida transformada por su poder y amor. Que nuestra respuesta a la reprobación divina sea siempre de humildad, arrepentimiento y un compromiso renovado de seguir a Cristo en obediencia y amor. Segundo título. Situaciones difíciles que requieren templanza y cordura espiritual, versículo 15. Léase, 2 Timoteo 1:7, Salmo 55:22. Comentario, en la vida cristiana, nos encontramos frecuentemente enfrentando situaciones difíciles que ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra capacidad para mantener la cordura espiritual. Estas situaciones pueden incluir crisis personales, conflictos interpersonales, desafíos económicos, enfermedades, pérdidas y muchas otras pruebas que nos confrontan con nuestras limitaciones humanas y la necesidad de depender completamente de Dios. La templanza y la cordura espiritual son virtudes fundamentales que nos capacitan para enfrentar estas pruebas con sabiduría y discernimiento. La templanza implica un control adecuado de nuestras emociones y acciones, evitando respuestas impulsivas o irracionales. Por otro lado, la cordura espiritual nos permite mantener una perspectiva equilibrada y centrada en Dios, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Es en estos momentos difíciles que nuestra fe se fortalece y nuestro carácter espiritual se forma. A través del poder del Espíritu Santo y el sustento de la palabra de Dios, podemos encontrar la fortaleza y la paz necesarias para atravesar las tormentas de la vida. La cordura espiritual nos guía a confiar en la providencia divina y a buscar su dirección en cada paso que damos. Para el cristiano, las situaciones difíciles no son simplemente pruebas de resistencia, sino oportunidades para crecer en la fe y experimentar más plenamente el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Nos recuerdan nuestra dependencia absoluta de Él y nos invitan a clamar con confianza y humildad por su gracia suficiente para cada día. 1. Confianza en la providencia de Dios. En momentos de incertidumbre, confiamos en que Dios está en control y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 2. Paciencia en la espera. En situaciones donde parece que no hay respuestas inmediatas, desarrollamos paciencia sabiendo que Dios obra en su tiempo perfecto. Salmo 27:14, espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, espera, pues, a Jehová. 3. Perseverancia en la oración. Mantenemos una vida de oración constante, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su voluntad. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4. Resistencia contra la tentación. Enfrentamos las tentaciones con fortaleza espiritual, aferrándonos a la palabra de Dios y resistiendo el mal. Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. 5. Humildad en la adversidad. Aprendemos a humillarnos bajo la mano de Dios, reconociendo nuestra necesidad constante de su gracia y dirección.
Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 6. Consuelo en la palabra de Dios. Encontramos consuelo y fortaleza en las promesas y verdades eternas de las Escrituras. Salmo 119, 50. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. 7. Esperanza en la salvación eterna. Mantenemos nuestra esperanza firme en la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús, más allá de las circunstancias temporales. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Conclusión, es en los momentos difíciles donde nuestra fe se pone a prueba y nuestro carácter espiritual se fortalece. Nos enfrentamos a situaciones que pueden tentarnos a desesperar o a actuar impulsivamente, pero la templanza nos capacita para mantener la calma y actuar con prudencia bajo la guía del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la cordura espiritual nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos completamente su plan para el cristiano. Las situaciones difíciles no son simplemente pruebas que debemos soportar, sino oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios y para ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas. A través de la fe y la perseverancia en la oración, encontramos consuelo en las promesas de Dios y experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En resumen, enfrentar situaciones difíciles con templanza y cordura espiritual es un testimonio de nuestra dependencia de Dios y de su capacidad para sostenernos en medio de la adversidad. Que cada desafío nos acerque más a Él y nos lleve a una mayor madurez espiritual, confiando en que Él es nuestro refugio y fortaleza en todo tiempo. Que nuestra vida refleje siempre la gloria y el poder de Dios, demostrando su amor y gracia a todos los que nos rodean. Tercer título. Suplicando hallar gracia ante los ojos de Dios. Versículo 15. Léase, Proverbios 3, 3 y 4, Filipenses 4, 6. Comentario. La búsqueda de la gracia divina es una necesidad profunda y universal en la experiencia humana. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días, la humanidad ha anhelado encontrar favor y misericordia ante Dios. Este anhelo no es simplemente un deseo por recibir beneficios o bendiciones, sino también una búsqueda de reconciliación con nuestro Creador y una restauración de la relación rota por el pecado. La gracia, entendida como el favor inmerecido y el amor compasivo de Dios hacia nosotros, es fundamental en la vida espiritual de todo creyente. Es a través de la gracia que somos salvos, transformados y capacitados para vivir una vida que honre a Dios. Sin embargo, la búsqueda de la gracia también implica humildad y reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y su voluntad soberana. Suplicar para hallar gracia ante los ojos de Dios es un acto de rendición y confianza en su poder redentor. Es reconocer nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios méritos y depender completamente de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Es también un acto de humildad, donde reconocemos nuestros pecados y fallas, y nos acercamos a Dios con un corazón contrito y arrepentido. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de personas que suplicaron por la gracia de Dios y encontraron favor delante de Él. Desde Moisés intercediendo por el pueblo de Israel hasta el rey David clamando por perdón, estos ejemplos nos muestran cómo la humildad y la sinceridad de nuestra búsqueda de gracia pueden mover el corazón de Dios y transformar nuestras vidas. En la vida diaria, también enfrentamos desafíos y situaciones donde necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Ya sea en tiempos de enfermedad, pérdida, tentación o confusión, nuestra súplica por gracia nos fortalece y nos da esperanza. Nos recuerda que Dios es fiel para responder a nuestras oraciones y que su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. 1. Reconocimiento de nuestra necesidad de gracia. Admitimos nuestra incapacidad para salvarnos por nuestros propios méritos y reconocemos nuestra necesidad de la gracia salvadora de Dios.
Salmo 51:1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 2. Confesión sincera de pecados. Confesamos nuestros pecados y fallas delante de Dios, buscando su perdón y restauración. Primera de Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 3. Humildad en la oración. Nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo su grandeza y nuestra dependencia total de Él. Santiago 4:10 Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. 4. Persistencia en la búsqueda de gracia. Perseveramos en nuestras oraciones, confiando en que Dios responderá conforme a su voluntad y en su tiempo perfecto. Lucas 18:1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. 5. Confianza en la bondad de Dios. Creemos en la bondad y el amor de Dios, sabiendo que su gracia es suficiente para nuestras debilidades y limitaciones. Segunda a los Corintios 12:9 Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 6. Agradecimiento por la gracia recibida. Expresamos gratitud a Dios por su gracia abundante y por responder a nuestras súplicas con amor y compasión. Salmos 103:2 y 3 Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 7. Vivir en respuesta a la gracia. Como beneficiarios de su gracia, buscamos vivir vidas que honren a Dios y reflejen su amor y bondad hacia los demás. Tito 2:11 y 12 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Conclusión, la búsqueda de la gracia de Dios es una expresión continua de nuestra dependencia y confianza en su amor y misericordia. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo la humildad, la confesión de pecados, la persistencia en la oración y la gratitud son fundamentales en nuestra búsqueda de su favor y perdón. Cuando suplicamos hallar gracia ante los ojos de Dios, reconocemos nuestra necesidad de su intervención divina en nuestras vidas. Nos humillamos delante de Él, confesando nuestros pecados y fallas, y confiando en su capacidad para transformar nuestras debilidades en fortalezas por medio de su gracia. Al experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, somos transformados y capacitados para vivir vidas que honren su nombre. Nos comprometemos a seguir sus caminos, a amar a los demás como Él nos ama y a reflejar su luz y verdad en un mundo necesitado de su gracia redentora. Texto. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Segunda de Crónicas 1:10. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.